Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia de inauguración de la Compañía de Guardia Nacional de Villa Ahumada, Chihuahua, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Comisario General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. General de División Diplomado de Estado Mayor Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la 11ª Región Militar. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la 5ª Zona Militar. Licenciado Iván Rodelo Espejo, presidente municipal de Villa Ahumada, Chihuahua. E Inspector General Francisco Javier Martínez Pereira, coordinador estatal de la Guardia Nacional. También nos acompañan representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua. Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea usted muy bienvenido a Chihuahua, particularmente a esta villa de Ahumada, donde, según consta en nuestro corrido, son los mejores asaderos del estado. De la sierra la carne, las manzanas del valle y los asaderos de Villa Ahumada. Quiero darle también la más cordial bienvenida al señor general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, por supuesto a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Llega usted, señor presidente, a Chihuahua, si mal no recuerdo, por 8ª ocasión como presidente constitucional y por 10ª desde que es presidente electo de México. Y nos da mucho gusto recibirlo. A mí me congratula que esta visita se realice en el tramo final de mi administración, a punto de entregarle las riendas del Estado a una nueva administración estatal. Y es esta la ocasión, presidente, para agradecerle que lleguemos a este momento con una relación institucional armónica y que en lo personal
podamos también celebrar nuestro diálogo franco y respetuoso, limado de asperezas. Aún conservo el gusto y el grato sabor de nuestra reciente reunión en Palacio Nacional, porque más allá de diferencias y las tensiones propias del quehacer gubernamental, he podido comprobar en un momento crucial de México, histórico y necesario de definiciones fundamentales, que tenemos también grandes y mayores coincidencias que divergencias. Por supuesto, la lucha contra los dos males que tanto daño han hecho a México: la desigualdad y la corrupción. Y son esos dos flagelos los que explican en mucho el problema de la inseguridad y el gran reto que tiene el Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada. Y precisamente por eso su nueva visita a Chihuahua realmente es muy satisfactoria para nosotros, porque tiene como propósito entregar nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, cuya presencia en Chihuahua es una presencia vigorosa, profesional, comprometida. La Guardia Nacional, una institución que es sin duda la mejor apuesta por la seguridad pública en nuestro país. Este cuartel de Villa Ahumada, que es uno de los 12 cuarteles que este año estarán totalmente terminados por obra de su gobierno, consolida la presencia de la Guardia Nacional y con ello fortalece las capacidades para seguir luchando juntos en contra de los enemigos de la paz. Por este hecho y por esta presencia vigorosa de la Guardia Nacional en Chihuahua, no tenemos más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento. Y por supuesto, presidente, una vez más, siéntase en su casa, en Chihuahua. Lo recibimos con los brazos abiertos. Bienvenido. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Licenciado Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua. Presidente municipal, compañeros de gabinete, señores generales, medios de comunicación, estimada ciudadanía, la seguridad, el bienestar y la paz de las y los mexicanos son las prioridades de nuestra nación y por tanto las preocupaciones más apremiantes del gobierno de México y de sus instituciones. Con la inauguración de un cuartel más de la Guardia Nacional aquí en Villa Ahumada, Chihuahua, dejamos en claro que todas y cada una de las entidades contarán con este apoyo. Para ello, hemos unido voluntades las Fuerzas Armadas con el Estado y las diferentes entes federativas del territorio nacional. Se trata de contribuir con elementos debidamente preparados y equipados a la preservación del delito, al combate a la criminalidad y a la preservación del orden público. Todos queremos un México seguro. Por ello, trabajamos para lograrlo y Chihuahua no será la excepción. Con la Guardia Nacional en esta entidad nos encaminamos juntos a lograr el ambiente de tranquilidad que cada ciudadano se merece. Señor presidente, la Guardia Nacional
es parte del actual proyecto de nación que usted ha impulsado y por el que todos estamos trabajando de manera coordinada. Sabemos lo importante que es la seguridad para todo México, así que cuente con las Fuerzas Armadas para continuar fortaleciendo a nuestra Guardia Nacional. Es pertinente recordar que la seguridad y la paz en nuestro México es labor de todos y juntos habremos de hacer lo que esté a nuestro alcance para seguir forjando un país de justicia, legalidad y paz. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Villa Ahumada, Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio, estar una vez más en Chihuahua, en este histórico estado de la República. Ya sabemos lo que ha aportado Chihuahua al desarrollo económico, social y sobre todo en la lucha por la justicia, la libertad y la democracia. No debemos olvidar que en Chihuahua, en esta frontera, se refugió por 2 años el presidente Benito Juárez, cuando la invasión francesa, él no se rindió, decidió iniciar una marcha hacia el norte y mantuvo en alto la dignidad de nuestro pueblo. Llegó a Chihuahua, estuvo en la capital del estado y también en Ciudad Juárez, que antes se llamaba Paso del Norte. Ahí estableció la sede del gobierno de la República. Ahí despachaba con sus ministros. Lo mismo sucedió cuando la Revolución Mexicana, la batalla decisiva para terminar con la dictadura porfirista, se llevó a cabo en Ciudad Juárez. Ahí Orozco, Villa apoyaron a Francisco I. Madero y se derrotó en esa batalla al ejército porfirista. A partir de ese triunfo, de esa victoria, se firmaron ya los acuerdos para que iniciara una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Se pactó la renuncia de Porfirio Díaz, quien tuvo que abandonar el país meses después. Se pactó que se iba a constituir un gobierno interino para convocar a elecciones. Todo esto en Ciudad Juárez. Por eso, venir a Chihuahua es recrear nuestra historia,
y nutrirnos de esas lecciones, de esos ejemplos excepcionales, extraordinarios. No tenemos los mexicanos que ir a buscar al extranjero experiencias de cómo luchar por la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. Nos han dejado un legado, una herencia extraordinaria, enorme. Los padres de nuestra patria, Hidalgo, Morelos, el gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez, Francisco I. Madero, el presidente más demócrata de México en toda la historia, y dirigentes sociales excepcionales, extraordinarios, como los hermanos Flores Magón, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como el general Felipe Ángeles, como el general Francisco J. Mújica, como el general Lázaro Cárdenas del Río, y muchos más que nos han dejado lecciones en todos los campos, en todas las materias. Por eso tenemos que seguir adelante en nuestro propósito de transformar al país, no olvidar de dónde venimos, para siempre saber hacia dónde vamos. No olvidar que después del movimiento de independencia se llevó a cabo el movimiento de reforma y luego la revolución de 1910, 3 transformaciones. Y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país, recogiendo todas esas enseñanzas y buscando enfrentar los grandes y graves problemas de la actualidad. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo resumió muy bien. Son 3 grandes y graves problemas nacionales. El primero, que es el más dañino, que es la peste, es la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción, desterrar la corrupción en el país, porque es lo que más ha afectado a México. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes y la ambición de una minoría rapaz que se ha llegado a sentir dueña de México. Segundo problema, derivado del primero, es la desigualdad, porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social de nuestro país. Y la corrupción y la desigualdad nos han llevado a la violencia, porque ni modo que lo que se enfrenta de inseguridad y de violencia haya surgido de la nada, o solo porque los seres humanos, los mexicanos, somos malos por naturaleza. No,
no olvidar que somos producto de nuestras circunstancias. Si llegamos a estos niveles de inseguridad y de violencia, fue porque imperaba la corrupción y porque se abandonó al pueblo, se le dio la espalda a los mexicanos y los gobernantes se dedicaron a hacer negocios, a robar. Por eso se abandonó a los jóvenes, se abandonó a la gente. Es cosa de pensar solo en el heroísmo de nuestros paisanos migrantes, que al no encontrar oportunidades en su país, tomaron la decisión de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Imagínense si en el periodo neoliberal de mayor crisis económica y mayor crisis de bienestar social, cuando estaba en su apogeo la robadera, cuando se estaban entregando los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros, si la gente no hubiese tomado esa decisión de salir a buscarse la vida, a trabajar honradamente del otro lado de la frontera, pues hubiese habido un estallido social en nuestro país. Si de por sí hay una situación de crisis económica, de crisis de bienestar, si ellos no hubiesen salido, estamos hablando de millones que salieron a buscarse la vida a Estados Unidos, pues hubiese complicado mucho la situación en nuestro país, porque no había crecimiento formal en la economía, no había oportunidades. Muchos pueblos de Chihuahua y del país, muchos municipios, en los últimos 30 años, en vez de tener más población, tienen menos. Quedaron vacíos, porque la gente se mudó a las grandes ciudades, a la frontera o a Estados Unidos. Y ahora nuestros paisanos que salieron en esas circunstancias, como si fuese poco lo que sufrieron, ahora están enviando a sus familiares apoyos, recursos, dinero, y nos están ayudando. Son héroes vivientes. El año pasado mandaron 40,600 millones de dólares y siguen aumentando las remesas, y este año van a llegar, de acuerdo a nuestros pronósticos, a nuestra estimación, a cerca de 48,000 millones de dólares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, y eso llega abajo a 10 millones de familias. Si hacemos la cuenta, esos 40,600 millones de dólares del año pasado a 10 millones de familias, son como 7,500 pesos mensuales por familia. Ahora tenemos que cambiar ya
esta situación de injusticias. El mexicano tiene que tener oportunidades de progreso, tiene que tener oportunidades de trabajo en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y por eso es esta transformación. Y estamos enfrentando esos males, lo que más daña, lo que más atormenta a nuestra nación. Estamos combatiendo sin reservas la corrupción, cero corrupción, dando el ejemplo, porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba, la corrupción se da de arriba hacia abajo, y así hay que enfrentarla. Hay que barrer de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada como se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. ¡Falso! Esa es una gran ofensa. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y se está demostrando ahora. Nos está pegando la pandemia muy fuerte el año pasado. Y todos los gobiernos optaron por endeudarse. Y aquí los mandamás también me sugerían que yo solicitara créditos para seguir endeudando al país y enfrentar la crisis, porque había quedado la mala costumbre de la crisis de 1994, 95. ¿Cómo enfrentaron esa crisis en ese entonces? Rescatando a los de arriba, a los grandes banqueros, a las grandes empresas, y convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y desde que aprobaron ese famoso FOBAPROA, se está pagando esa deuda. Primero, aceptó el gobierno pagar 1 billón de pesos. Esto en 1978, 98. Y desde entonces a la fecha, más de 20 años, solo de intereses, se ha pagado otro billón. Y todavía se debe 1 billón. Se rescató a los de arriba a costa del sufrimiento del pueblo. Ahora no. Ahora se decidió rescatar a los de abajo. Así como llegan las remesas a los pueblos, a la gente más humilde, a la gente más pobre, a las familias que más lo necesitan, así también nosotros estamos apoyando con los programas de bienestar, con las pensiones, a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, becas para estudiantes de familias pobres, contratando a los jóvenes para que trabajen como aprendices, formándolos, capacitándolos, para que no se los lleven los de las bandas,
para que no los enganchen, que los jóvenes tengan opciones alternativas, garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo y muchas otras acciones de apoyo. Aumentar el salario mínimo como no se hacía en 30 años. Solo aquí en la frontera el salario mínimo aumentó al doble. Fíjense cuánto deterioro hay en nuestro salario, que aún con el aumento al salario mínimo en el país en términos reales del 50%, cuando llegamos al gobierno el salario mínimo alcanzaba para comprar 6 kilos de tortilla, y ahora, a pesar del aumento, solo alcanza para comprar 2 kilos más, 8 kilos. Y es una vergüenza decirlo, y la verdad es muy triste el que el salario mínimo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, sea mayor, sea más que el salario mínimo en México. Todo esto es lo que se está atendiendo para que no haya tanta desigualdad, para que no haya tanta pobreza en nuestro país. Y estas dos acciones, el combate a la corrupción y a la impunidad, y el atender a la gente más pobre para que no haya desigualdad en México, es lo que nos va a permitir también garantizar la paz y la tranquilidad, porque no se puede resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. Por más profesionalismo y disciplina y buenas instituciones de seguridad como se tienen esta nueva institución, la Guardia Nacional, y las dos instituciones que son pilares, que sostienen al Estado Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con todo el esfuerzo que estamos haciendo de trabajar juntos, de manera coordinada, todos los días, con perseverancia, no permitiendo la corrupción, marcando con mucha claridad la línea divisoria entre autoridad y delincuencia, que haya frontera, porque cuando ya no existe esa línea divisoria, ya no hay nada que hacer. Se necesita que no se mezcle la delincuencia con la autoridad. Bueno, a pesar de todo, lo más importante es el bienestar del pueblo. No es poca cosa el trabajar de manera coordinada, como lo hacemos. Antes, la Secretaría de la Defensa tenía su plan, la Secretaría de Marina lo mismo. Bueno, ni siquiera podían legalmente intervenir en asuntos de seguridad pública, no lo permitía la Constitución. Y se contaba y se cuenta con 375,000 soldados, oficiales, en una institución como la Secretaría de la Defensa, con profesionalismo, con disciplina, con lealtad. Y lo mismo la Secretaría de Marina, 70,000 elementos
profesionales, rectos, leales, pero no se podían utilizar para labores de seguridad. Es hasta que se lleva a cabo la reforma a la Constitución y ahora ya se cuenta con la Guardia Nacional, que es fruto de la participación de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Es una aportación de estas dos grandes instituciones, una rama de las Fuerzas Armadas de México, la Guardia Nacional, que lleva apenas un poco más de 2 años y que está dando muy buenos resultados, porque ya la gente lo percibe. Ya la Guardia Nacional tiene una aceptación del 75% en poco tiempo, y cada vez va a crecer su prestigio, su fama como corporación que defiende al pueblo, que protege al pueblo. Vamos a seguir consolidando la Guardia Nacional. Van a mejorar los salarios, las prestaciones, y desde luego se van a tener instalaciones como esta en todo el país. Ya hay 182 cuarteles. Decía que en poco tiempo, y vamos a tener cerca de 500 cuarteles, instalaciones para la Guardia Nacional a finales del gobierno. Si ahora son 100,000 elementos, van a ser 145,000 elementos de la Guardia Nacional, y va a estar hacia adelante adscrita, va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ya he autorizado un aumento en el presupuesto para la Guardia Nacional. En estos 3 años se va a aumentar el presupuesto en 50,000 millones de pesos, para que cuando termine nuestro gobierno quede esta institución completamente consolidada para proteger a los mexicanos, para enfrentar el flagelo de la violencia. Pero insisto, esto es importante, pero lo fundamental es el bienestar del pueblo. No dejar de atender a los jóvenes, no dejar de atender al pueblo, que haya trabajo, que mejoren los salarios, que se rescate al campo del abandono, que haya justicia social en nuestro país. Y así vamos a construir, a conseguir la paz, que es básica, fundamental. Estoy consciente que podemos avanzar mucho en el terreno económico, en lo político, en el que cada vez haya más democracia, en el terreno social, que haya un estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, protección desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, y vamos hacia allá. Pero si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes. Por eso es este desafío que acepto, el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro país.
Les agradezco mucho a todos los integrantes de la Guardia Nacional, a todos los soldados de México, marinos de México, a los oficiales de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, al general Bucio, comandante de la Guardia Nacional, a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, primera mujer en ocupar este cargo de secretaria de Seguridad, y estoy muy satisfecho con su trabajo, porque ella coordina a todo el gabinete de seguridad. Vamos a estar hoy, mañana y pasado en Chihuahua. Si Juárez estuvo como 2 años en Chihuahua, ¿cómo no voy a estar yo 3 días? No es mucho, y lo merece Chihuahua y lo merece Juárez. Que viva Chihuahua y que viva México. Muchas gracias. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de la Compañía de Guardia Nacional de Villa Ahumada, Chihuahua. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
se hace una respetuosa invitación al presidente de México e integrantes de la línea de honor a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.